El neoliberalismo en México y su actual desmantelamiento. Yo soy Ángel Tamariz Mascarúa y hoy es 4 de junio de 2023. Voy a comentar entonces sobre el neoliberalismo en México y su actual desmantelamiento. En esta plática, ahora voy a leer para que sea más corto el tiempo, porque de todas maneras me va a llevar bastante. En esta plática hablaré primero, a grosso modo, de los antecedentes históricos que impulsan el establecimiento del régimen neoliberal en México y que principalmente se desarrollan desde estos antecedentes desde 1968 hasta 1988. Luego trato las características del neoliberalismo en México, es decir, del movimiento neoconservador en México, neoliberal en el sentido de liberal económicamente hablando, y cómo pero política y socialmente es conservador este movimiento. Y trato ya dije eso, y cómo se instala la conciencia en la conciencia de las clases económicamente favorecidas, este pensamiento neoliberal. Finalmente mencionaré cómo en la actualidad se está dando el inicio del desmantelamiento de este régimen. El régimen neoliberal en México empieza su implementación al inicio del sexenio de Miguel de la Madrid en 1982. Para este entonces ya había experimentado el país 3 sexenios priistas con conflictos políticos y económicos que habían producido grietas en el edificio del régimen priista clásico, que había yo llamado así en el otro video, y que también se le llama régimen nacionalista revolucionario, entre comillas, o partido de Estado. Y surgía, o un estado de partido único, y surgía dentro del PRI la necesidad de modificar este modelo político, económico y social. Entre las crisis que hay que destacar, la ocurrida en 1900, la primera, ¿no? Entre la primera de estas crisis que hay que destacar, hay varias, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que el punto en el que hay un rompimiento fuerte es en 1968, durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, cuando el régimen se sintió amenazado y los aparatos de gobierno habían reaccionado con violencia injustificada a la movilización estudiantil, que demandaba mayor democratización del país y cese de la represión policíaca. Los gobernantes se asustaron y, utilizando una retórica macartista, es decir, un anticomunismo exacerbado y burdo, cometieron lo que se conoce como matanza de Tlatelolco, en donde murieron muchos estudiantes, maestros y otros manifestantes. El sexenio siguiente, el de Luis Echeverría Álvarez, continuó la represión a estudiantes y guerrillas, estas que se forman después de los movimientos populares de la segunda mitad del siglo XX, que llevan a muchos a tomar una decisión extrema para cambiar el régimen antidemocrático. Echeverría intenta dar pasos en el sentido de las demandas planteadas, pero decide
de manera paralela, mantener una represión firme contra las manifestaciones de estudiantes, por ejemplo, el Jueves de Corpus, y las masacres a campesinos y guerrilleros, lo que se llama la Guerra Sucia. En su sexenio, además, se produce una devaluación del peso, pasando de 12.50 a 27.97 pesos por dólar y quedando a finales de su sexenio en 19.95. Por fin, después de Echeverría, se inicia el gobierno de López Portillo, en el que se anuncia la existencia de grandes yacimientos de petróleo. Se proclama el inicio de la administración de la abundancia. En este gobierno hubo mucha corrupción, mucha frivolidad de parte de los funcionarios públicos. Al final del gobierno de López Portillo, los banqueros sacan del país mucho dinero a causa de una crisis económica general ocasionada por la baja del precio del petróleo, la gigantesca deuda externa contratada en ese sexenio y la corrupción y frivolidad de los funcionarios públicos, todo lo cual lleva a una crisis económica, lo que causa un disgusto mayúsculo de López Portillo, quien en su último informe a la Nación anuncia de manera muy fogosa la estatización de la banca. Decía, defenderé el peso como un perro. Para entonces, dentro del PRI, crecía una corriente conservadora liderada por Salinas de Gortari, corriente que plantea la necesidad de llevar a cabo modificaciones radicales del régimen de partido único autoritario, concentrador de las decisiones políticas y económicas del país. En particular, señalaban la necesidad de privatizar parte de la gran cantidad de empresas que manejaba el gobierno y que sufrían de corrupción y malos manejos administrativos. Otro punto que consideraban necesario era abrir la economía, dejando atrás el desarrollo basado en el consumo interno y promover una economía más abierta, más globalizada y más enganchada a la economía norteamericana. Además, planteaban la necesidad de terminar con la política exterior tradicional que se siguió durante el priismo clásico, que se caracterizaba era la llamada doctrina Estrada, que se caracterizaba y que fue muy respetada en el mundo y muy reconocida, ¿verdad? Que se caracterizaba por la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y la igualdad jurídica de las naciones. Esto es lo que se llama la doctrina Estrada, ¿verdad? Y plantean ellos que ya no es que más bien hay que modificar esta doctrina Estrada y alinear de manera más fiel, más enganchar la política exterior de México a la política exterior de los Estados Unidos. Bien, por otro lado, en el plano internacional, en los años de 1981 a 1988, Ronald Reagan
presidente de Estados Unidos, y Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido de 1979 a 1990, impulsan en los países anglosajones y en el resto del mundo la teoría económica y filosófica conocida como monetarismo globalista. Entre los primeros teóricos del monetarismo, que también se llamaba se le llama economicismo, que influyeron el siglo XX, está el sueco Knut Wicksell, que publica su obra a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. También el austriaco Friedrich Hayek, que publica en la segunda mitad del siglo XX, y naturalmente Milton Friedman y los Chicago Boys, grupo de economistas de la Universidad de Chicago, encabezados todos ellos por Friedman, y naturalmente varios otros economistas, estoy nombrando solo algunos, que desarrollan esta teoría monetarista.